poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Bien, mis hermanos, feliz sábado para cada uno de ustedes, que el Señor bendiga. Voy a pasar un poco más acá al centro para que estemos más cerca y solo indicarnos, como hemos estudiado durante ya una semana, estamos en este gran desafío y ya llegamos a la mitad del libro de Apocalipsis, gracias a Dios. Honra y gloria al Señor porque hemos podido abordar a lo largo de esta semana, capítulo a capítulo, pasaje tras pasaje, tratando de dejar bien desmenuzado lo que es este libro de suprema importancia, por supuesto, para este tiempo. Y ya hoy nos corresponde entrar en terreno derecho en el capítulo 11. Y para aquellos que quizás están sintonizando, están llegando en el transcurso de esta semana, recién hoy día, quiero contarles que lo que es el capítulo 10, que lo vimos la noche anterior, y el capítulo 11, tiene que ver principalmente con un paréntesis que se presenta entre la sexta y la séptima trompeta, de las cuales ya se hablaron en capítulos anteriores. Ahora, a beneficio de todos los que están llegando hoy día, quiero contarles que todos estos capítulos o todas estas presentaciones están puestas allí en nuestras redes sociales, ¿cierto? Allí en el canal de YouTube, a través de Adventistas Distrito Aysén, y en Facebook también, ¿cierto? En Iglesia Central Coyhaique Adventista. Así que para todos los amigos que quizá se han perdido algún tema y de pronto van a estar un poco colgados ahora con ese mundo, podríamos decir, sobreentendido del que hablemos, tengamos la claridad de que allí hay algunas bases, algunas cosas de las cuales hemos ido progresando en esta semana. Así que con esa invitación en mente me gustaría que pudiéramos orar para abrir la palabra del Señor. ¿Les parece? Oremos. Cariñoso y buen Dios, en esta hora nos presentamos ante ti agradecidos porque nos das el privilegio de avanzar en el estudio de tu palabra. Es maravilloso saber, Señor, que según tu providencia, las cosas reveladas han sido dadas para tus hijos, a fin de que nos preparemos, conozcamos y tengamos esa disposición de encontrarnos contigo. Danos la disposición, danos el ánimo y, por supuesto, que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestra mente para entender lo que hemos de estudiar en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, capítulo 11 de Apocalipsis lleva por título Los dos testigos. ¿Saben? En este capítulo, como les decía, es un paréntesis, ¿no? Estamos terminando ya la etapa culminante de lo que tiene que ver con las 7 trompetas, pero antes, ¿no? Recuerden que el capítulo 10 decíamos ayer que el versículo 7 es clave porque se dice que antes de que suene la séptima trompeta es necesario que el misterio del cual se habla, la predicación del evangelio que asocia Pablo allí en Romanos y en Efesios, sea llevada al mundo y el mundo conozca de que Cristo está haciendo una obra especial. Ahora, el capítulo 11 básicamente es el primero, queridos amigos, de 3 capítulos seguidos que detallan un importante periodo llamado los 1260 años o la época del oscurantismo, ¿no? Y de aquí en adelante, tanto en la presentación de ahora como en la presentación de la tarde, que nuestro hermano Jordan va a presentar, en el capítulo 12 básicamente no se habla de la historia de la iglesia de Dios durante ese periodo. Ahora, en este capítulo vamos a hablar de lo que la Biblia, ¿cierto? La palabra de Dios quedaría suprimida durante ese tiempo, ¿no? Cómo durante ese tiempo, que es clave,
y que quizá como en las bases que ya establecimos, es un periodo de dominación papal a partir del año 538 y que lleva como terminación el año 1798. Ahora vamos a repasar un poquitito esto en la historia, cómo es importante entender este periodo que está, digamos, también contenido de un periodo amplio que ya consideramos en la presentación anterior. Por lo tanto, Apocalipsis capítulo 13, siguiendo con esta tríada de capítulos, habla también de la oposición a Dios durante ese periodo de los 1260 años, que es una escena también a todo esto de conflicto. Por lo tanto, fíjense que el capítulo 11, como decíamos, es una continuación del capítulo 10 y los dos capítulos deben considerarse parte de una misma estructura o una misma base. Ahora, en el santuario, vamos a recordar lo siguiente. En el santuario típico, en el santuario terrenal, se realizaban servicios y habían servicios diarios y había un servicio o servicios anuales y estos señalaban justamente la obra de Jesús. Ahora, ese mismo santuario era un modelo, y vamos a leer este texto inmediatamente, era un modelo del santuario celestial, que fue parte de lo que repasamos ayer, cómo las cosas terrenales eran copia y sombra de lo que ocurre en el cielo, en figuras y en símbolos. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Hebreos, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Él es ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Esta declaración, esta última frase viene justamente del libro del Éxodo, cuando se le indica a Moisés que construya un santuario terrenal y que esto iba acorde a el modelo celestial, como ya leíamos. Ahora, noten que también en el capítulo 11, y vamos a entrar inmediatamente ahora sí al capítulo 11, hay una orden que tiene que ver con este santuario. Capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 1 y 2. Aquí Juan habla en primera persona y dice lo siguiente. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Estos hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Versículo 3, vamos a leerlo al tiro. Y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos con ropas ásperas o ropas de silicio, dicen otras versiones. Ahora, quiero decir que tanto el cómputo de tiempo al que se refiere el capítulo 2, el versículo 2, como el versículo 3, hace referencia al mismo periodo de tiempo. 42 meses o 1260 días, que en profecía se refiere a 1260 años. Ok, entonces, esto había terminado, ¿no? Obviamente el capítulo 10 con una necesidad. Recuerdan que el capítulo 10 termina con la siguiente declaración. Es necesario que profetices otra vez. Esa fue la orden después de esa experiencia, ¿no? Que fue agradable en la boca, pero que en el vientre llegó a ser amargo. Y el versículo 11 dice, es necesario que profetices otra vez sobre pueblos, muchedumbres y naciones. ¿Cierto? Y en eso, fíjense que entonces allí, obviamente, hay un mensaje que nos invita a una comprensión de la profecía y es el comienzo del juicio investigador, que fue lo que entendimos a partir del capítulo anterior. Ahora, esa nueva comprensión es la que aparece ahora bajo el símbolo de un proceso de medición, que es la indicación que se le da a Juan. Mide, ¿no? el espacio, pero ten en cuenta algunos detalles. ¿Cuáles son esos detalles? No puede referirse, por ejemplo, con base en lo que estamos contextualizando, al templo de Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque el templo yacía en ruinas, ya hacía varios tiempo atrás, y justamente ¿no? en el tiempo cuando se escribió el Apocalipsis esto ya no estaba, y Jesús también a todo esto había anticipado la destrucción del templo. Por lo tanto, ¿cierto? ¿A qué templo o a qué lugar se estaba refiriendo? También, ¿cierto? Valía la pena considerar lo siguiente, ¿no? Hay una expresión que aparece a los que adoran en él.
Entonces, los adoradores, por lo tanto, ¿no? Si el templo no estaba, tampoco dice eran judíos literales. ¿Quiénes son? Son aquellos que dirigen su adoración al templo en el cual ministra Jesús, el santuario celestial. Dirigen su mirada al cielo. No están en las cosas de la tierra, ahora dirigen, o miran hacia el cielo donde ministra el Señor. Ok, solo habrían de ser evaluado, medido y juzgado el Israel espiritual. Ese Israel que conocía, ese Israel que estaba según las normas o el conocimiento del Señor. Ahora, fíjense que también hay una expresión, dice la ciudad santa, y esta ciudad santa se refiere al pueblo de Dios. ¿Por qué? Noten que dice sería pisoteado durante 42 meses o 1260 años, que es lo mismo que en Daniel capítulo 7 se habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo o 3 años y medio, que esto hace parte de la base que ya se estableció. Entonces, 42 meses, miremos un poco esa expresión en primer lugar. ¿Qué pasa con estos 42 meses? Es el tiempo durante el cual la iglesia de Cristo iba a sufrir una opresión por parte de Roma papal, que es lo mismo justamente de los 1260 años y que comenzaron en el año 538. La historia nos dice de que con esto, ¿no? De la caída paulatina, digamos, del imperio romano como en su fase imperial, comienza a crecer, ¿no? Un cuerno pequeño del que se habla en Daniel, y este comienza a herir a distintos puntos y en su paso avasallador comienza a llevarse naciones o pueblos, más bien tribus, en este caso de las consideradas tribus bárbaras, se lleva 3, los érulos, los vándalos y los ostrogodos, ¿no? Que de acuerdo a la historia, desde cierta mirada, consideran de que la razón por la cual se perseguía a estas tribus era porque eran arrianas, es decir, creían que Jesús era creado. Ese fue el argumento. Sin embargo, hay otras fuentes que indican que en esos lugares había residuos de personas que habían sido fieles a Dios y que mantenían lealtad a los principios de la palabra de Dios, lo cual no sería extraño desde un punto de vista de persecución. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? En esa fecha es importante, en el año 538 caen los ostrogodos, cae el último de los imperios y de allí en adelante comienza ese periodo pleno de dominación papal a través de un sistema, podríamos decir, político y religioso, valiéndose de argucias, como dice el libro de Daniel, para llevar adelante sus designios y sus propósitos. Esto, como tenía un tiempo determinado, llegaría a término en el año 1798, como vamos a ver a continuación, con un evento supremamente importante. Ahora, el hecho de medir el templo, ¿no? Cada caso está siendo presentado en revista delante de Dios y Él está midiendo el templo y a los adoradores, que están en Él y, en otras palabras, está diciendo, el juicio se está desarrollando. Y con base en eso, todas nuestras acciones se registran en los libros del cielo y seremos juzgados en algún momento por ellas. En otras palabras, no, por mucho que pretendamos ocultar nuestras acciones, hay un registro fiel, porque la Biblia relata más adelante, que hay libros, hay un libro especial que se llama el libro de la vida, y hay otros libros donde hay registro de lo que son nuestros actos, buenos, malos, hay un fiel registro de lo que somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, ante eso y la inminencia de este juicio, no hay persona que pueda escapar. ¿Ya? Por lo tanto, aquí aparecen, y vamos al versículo 3, ya lo habíamos leído, que aparecen 2 testigos. En medio de esa escena de juicio dice, y estos 2 testigos los voy a dar que den un mensaje, que profeticen por un tiempo preciso. ¿Cuánto tiempo dijeron? ¿O cuánto tiempo decía el versículo? 1260 días. Ok, esto está en indirecta relación con el proceso de medir el templo y el juicio investigador. Está totalmente, ¿no? En un sintonía. Ustedes recuerdan esta profecía, la de las 2300 tardes y mañanas, que comenzó el año 457 a.C., tema anterior, y termina en el año 1844. Por lo tanto, esta medición y este tiempo al cual se limita esta, digamos, oposición, es un tiempo que está comprendido dentro de 538 a 1798. En el amplio, ¿cierto? O en la amplia profecía está contemplado allí. Ok, ahora, algunos, ¿cierto? Han dicho de que cuando se habla de 2 testigos acá, hace referencia a Elías y a Moisés, con base en 2 características que se menciona un poco más adelante. Pero vamos a ver cómo en realidad hay evidencias de que no se trata simplemente de ellos, se trata de algo más, cuando hablamos en relación a esos 2 testigos. Ok, esta figura básicamente está tomada del libro de Zacarías capítulo 4, versículo 1 al 6, y
allí se hace una descripción, se habla de que hay olivas y que daban aceite al candelabro y el Espíritu de Dios era el que impartía poder e iluminación desde lo alto a fin de entender la palabra de Dios. En otras palabras, queridos amigos y hermanos, estamos teniendo una pista y es que estos testigos tienen que ver o tienen una relación directamente proporcional con el aceite que representa la obra del Espíritu Santo, representa el Espíritu Santo. Ahora, si esto es así, entonces noten que la expresión más plena del Espíritu Santo nos llega a través de la Biblia, ¿sí o no? Porque la Biblia dice, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Y quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. Por lo tanto, si el Espíritu Santo es el que inspiró, es el mismo que acompaña cuando la Biblia es abierta. ¿Ya? Sin desconocer, por supuesto, el contenido de aquella y lo que en sí nos transmite, pero el Espíritu Santo es el que prepara, porque si no, como dicen algunos, si fuera la sola Biblia por antojo humano, sería letra solamente. ¿Ya? Por lo tanto, sus dos testamentos son los dos testigos. ¿Por qué? En Juan 5:39 Jesús dice lo siguiente, ¿no? Vosotros escudriñáis las Escrituras, ¿no? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, pero ellas, ¿qué cosa? Conocemos ese versículo, ¿no? Ellas dan testimonio de quién? De mí, dice Jesús. Y a pesar de la oposición que sufrirían, ellos en ese tiempo, y recuerden el tiempo en el que estamos hablando, el tiempo del oscurantismo, ellos llevarían a cabo su misión, a pesar de la oposición, llevar adelante la predicación. Estos dos testigos son la causa, queridos hermanos, por la cual Juan también a todo esto está en Patmos. Me gustaría que nos detuviéramos en el capítulo 1 otra vez y en el versículo 9. Hay un detalle interesante que aparece allí. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 9 dice la razón, y aquí Juan está exponiendo su caso y dice, en realidad, si alguno quisiera saber por qué razón estoy acá, encerrado, poco más que como prisionero, yo les voy a contar por qué razón. Hay dos razones fundamentales. Dice Juan, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino de Jesucristo, en la perseverancia de su reino, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de... Esas dos expresiones son interesantes, ¿no? La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, noten que la palabra de Dios es la revelación dada por los profetas en lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Y cuando se habla del testimonio de Jesucristo, es justamente lo que Jesús quiso decir allí en Juan 5:39. Esas escrituras, esas letras, ¿cierto? Es escrito más bien que hablan de la revelación de Jesús y que, por supuesto, también en extensión hacia los apóstoles y que en otras palabras es lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Por lo tanto, Juan no estaba por otra cosa en la cárcel justamente que por ser fiel a la palabra de Dios. ¿Está claro? Ok, entonces, los que continúan resistiendo su testimonio se les retribuirá finalmente, es un hecho, ¿verdad? En el lago de fuego, es lo que se enfatiza allí. Y la palabra de Dios ha demostrado reiteradamente su poder, incluso sobre la naturaleza misma, y ese poder, pase lo que pase, queridos amigos, no será pagado. Que es lo que dice también Isaías en su momento, ¿no? Marchítase la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece ¿para cuándo? Para siempre. Pase lo que pase, el mensaje de su palabra va a permanecer siempre. Y eso, queridos amigos, es lo crucial en este tema o en este capítulo. Si a usted se le olvida todo lo demás, lo fundamental que podríamos decir hasta este momento es lo siguiente. La palabra de Dios, sus principios, su mensaje permanecerá al lado nuestro. En algún momento nos podrán quitar estos libros como elemento físico, pero su mensaje, la contundencia de aquello, permeará la vida de aquellos que confían en el Señor. Y algo parecido, queridos amigos, fue lo que vivió la gente en aquella época de persecución, entre este periodo que mencionamos y, por supuesto, posterior a ello. Ahora, hay una bestia, ¿cierto?, que se describe y me gustaría que volviéramos al capítulo 11, porque vamos a seguir leyendo y noten que el versículo 4 en adelante dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. De paso, este es el versículo en el cual uno dice, es Elías y Moisés respectivamente. Pero miren, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Versículo 8.
Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Me detengo allí porque entonces hay una bestia, según lo que se describe allí, que sube, versículo 7, la bestia sube del abismo y hará guerra contra ellos, ¿cierto? Entonces, cuando los dos testigos hubiesen terminado de dar testimonio, entonces una bestia sube y les hará una guerra terrible. O sea, termina, en otras palabras, ese periodo de los 1260 años y con aprietos, con dificultad, estos dos testigos permanecen, pero hay una bestia que se levanta y parece que los derrota, ¿no? Parece que les hace daño y entonces dice que quedan allí sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, según el versículo 8. Esta bestia aparece identificada también, dice, que como Sodoma y Egipto espiritual. Ahora, volvamos un poco atrás y recordemos cuáles eran las características de estas naciones, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de Egipto, noten que el Egipto antiguo tenía una apertura directa, o una negación directa más bien, a Dios. Era ateísta, por cierto, ¿no? ¿Y cómo entendemos esto, no? La influencia del ateísmo de Roma papal volvería a aparecer en escenario, justamente reaccionando contra Roma y contra lo que consideraban la respaldada actual, digamos, respaldo o base de Roma, que en este caso era la Biblia, que era lo considerado los dos testigos. Entonces recuerdan de que en ese contexto, ¿no? Muchas cosas se hicieron, o en esa etapa más bien, se hicieron muchas cosas en nombre de Dios, comillas. Se persiguió, se mató, se dañó en nombre de Dios y en nombre de lo que se consideraba o lo que se considera la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios es la palabra de Dios, pero sabemos otras desproporciones y cosas que se salieron fuera de contexto en ese tiempo. Y eso justamente es lo que aparece, ¿no?, en escenario cuando esta bestia, digamos, lucha contra eso, se opone a eso, y es allí donde se describe también como una grande ciudad. Esta grande ciudad, dice, en cuyas calles son asesinados los dos testigos, también se llama simbólicamente Egipto. Y de todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, como decíamos, ninguna negó abiertamente más a Dios que esta nación. Y eso es ateísmo. Por lo tanto, la grande ciudad también es comparada con Sodoma. La corrupción de esta ciudad, al quebrantar la ley de Dios, refleja totalmente una vida, digamos, disoluta, una vida libertina, que fue lo que se practicaba también allí en Sodoma, y esa característica también iba a ser presentada ahí. Dos características, entonces, ateísmo y una vida disoluta, una vida libertina, de daño, por supuesto, en contra de la integridad de las personas. Ahora, ¿qué otra nación podría ser después de eso, no? ¿Les suena o no? Francia. A partir del año 1798. Ahora, recuerden que el año 1798 es clave porque allí ocurre algo especial. ¿Quién le propinó una herida de muerte al papado? Francia, ¿cierto? En el año 1798, cuando por orden del Papa Pío VI, perdón, por orden de Napoleón, el Papa Pío VI fue tomado preso por el general Berthier. Y fue llevado, ¿cierto? Justamente, y en esas condiciones se dio esa herida, y a partir de ese momento, ¿no?, Francia comenzó con su ataque acérrimo contra lo que sería Roma, y en esta fase justamente ya papal, podríamos decir. Por lo tanto, justo en esa época se marcaba entonces esa profecía o esto que estábamos mencionando en relación a estos pueblos. Ahora, aquí hubo algunos decretos. ¿Qué pasaron con estos decretos o cuáles eran las miradas o las opiniones de esta nación? No, por decreto de su asamblea declaró básicamente que no hay Dios. Esa fue una declaración. No hay Dios. Por un decreto. Se manifestó un terrible espíritu de enemistad directamente contra Cristo, y en la persecución que Francia afligió a los que profesaban el evangelio, también dice el versículo 8 que nuestro Señor fue crucificado. O sea, fue rechazado, fue sacado de la mente, o buscar más bien sacarlo de la mente de las personas. En la persecución con que Francia afligió a esto es que se da aquello. Por eso, dice un poco más adelante, recordemos una matanza. ¿A alguno le suena la matanza de San Bartolomé? En esa matanza fue crucial lo que ocurrió porque dice que allí mataron más de 70,000 personas, ¿no? Entre una confusión, la otra, la aglomeración de ideas y por supuesto los celos, ¿cierto? Y todo aquello que generó destrucción. Esa matanza se inició el 24 de agosto de 1572 y la noticia fue recibida con gozo en Roma papal, donde Gregorio XIII
ofició un solemne Te Deum después de aquello. Después de tremenda, cierto, mortandad, se celebra un Te Deum, tranquilamente. El poderoso ateo que gobernó a Francia durante la Revolución, el reinado del terror, hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca se presentaría en el mundo. Es más, había algo importante lleno, el culto a Dios fue abolido. Se recogerían las Biblias para quemarlas en las calles, la ley de Dios sería pisoteada, por lo tanto, ¿no? Sus preceptos, incluyendo el descanso semanal, fue echado aún más a tierra y se consagra un día de cada 10 a la orgía y a la blasfemia, ¿no? Ya no respetaban el día de reposo, pero uno de cada, o más bien, cada 10 días se celebraba o se dedicaba a la orgía y a la blasfemia. Y eso pasó en este tiempo, en esa época en la cual estamos ubicados. Por lo tanto, fíjense que el versículo 9 dice, gentes de todo pueblo, tribu, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Son 3 años y medio, ¿no? Esto parte desde el 26 de noviembre de 1793 y allí la asamblea básicamente decretó que abolía la religión y la deidad y ese decreto fue abolido finalmente, fue exterminado el 17 de junio de 1797, allí. 2 fechas importantes, no pasaron 3 años y medio, ¿verdad? Entre el 26 de noviembre de 1793 y el 17 de junio de 1797. Eso es lo que describe entonces el versículo 9. Ahora, el versículo 12 dice algo muy importante, sigamos leyendo, y dice, entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y lo vieron sus enemigos. O sea, desde que se trató de destruir totalmente la Biblia, en realidad recibió mayor adherencia que nunca. Cuando se trató de llevar al suelo, de dañar lo que era la Biblia, su influencia, su enseñanza, en lugar de producir el efecto esperado, la Biblia creció mucho más. Sus principios, su enseñanza fue mucho más clara y por eso, ¿no? Pasado ese tiempo, en el año 1804, se organizó, por ejemplo, la Sociedad Bíblica Británica y extranjera y el ejemplo, por supuesto, fue seguido en algunas otras partes. Ya por allá, por 1816, se fundó la Sociedad Bíblica Americana y, entre otras cosas, ¿no? La Biblia en sus distintos escenarios fue multiplicando, se fue traducida y fue llegando a muchas personas y a muchas naciones que antes no había llegado. Por lo tanto, la palabra de Dios, podríamos decir, es eterna. Sus preceptos, su enseñanza, lo que el Señor nos ha querido dejar es preciso y, por supuesto, lo que entraña en ello es esperanza y es trascendencia para el reino de los cielos. Ahora, hay una expresión más que es importante acá. En el versículo 13, ¿cierto? Se habla de que en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte se derrumbó. Este versículo podríamos decir de que dentro de este capítulo es como uno de los más complejos. No es tan fácil de explicar. ¿Saben por qué? Porque podría ser una referencia a la reacción de Francia que determinó el cese de apoyo constante que habría brindado al papado por más de 1000 años. Es decir, Francia se sacudió como un terremoto. Algunos aplican a esto, ¿cierto? Pero también hay otros que entienden este versículo y que está directamente relacionado con estas señales que, como estudiamos en un tema anterior, tenían que ver con la pronta venida de Jesús. El terremoto de Lisboa, ¿cierto? El oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas y, entre otras cosas, ¿cierto? Lo mismo que ya se había terminado en 1798. Pero ¿qué destacaron acá los que mencionan esto? El terremoto, ¿no? El grande terremoto que hubo en Lisboa en el año 1755, que también, de alguna manera, algo tenía que ver con esto, ¿no? Son miradas, son opiniones con base en este versículo en particular. Por lo tanto, ¿cierto? Dice de ahí en adelante que el versículo 14 es fundamental, ¿no? Y pasó el segundo ay, y he aquí que el tercer ay viene pronto. Y es allí, ¿no? Cuando comienza entonces el sonar, más bien, o el rugido de la 7ª trompeta, el sonido de la 7ª trompeta. Y dice, ¿cierto? Los reinos del mundo, versículo 15 en adelante, dice, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, esa expresión, recuerden que no es nueva, esa expresión viene del libro de Daniel, ¿no? Y allí se está retomando y se dice, pase lo que pase, en otras palabras, los principios de Dios, su mensaje y lo que Él quiere para sus hijos, el designio que tiene para la humanidad, se va a cumplir. Con nosotros o sin nosotros se va a cumplir. Y eso
al final entonces es donde termina, ¿no?, el juicio investigador y se establece el reino de Dios en ocasión de su segunda venida, que es lo que habla de allí en adelante los versículos siguientes, ¿no? El establecimiento del reino de Dios. Sin olvidar, por supuesto, de que el capítulo 12, ya para avanzar un poco, el capítulo 12 vuelve otra vez atrás y habla de lo que pasaría también en esos 1260 años. Por lo tanto, las plagas, según el versículo 18, marcarían la extensión de la ira de Dios. La ira de Dios se manifestaría. Miren lo que dice el versículo 18, ¿no? Las naciones se iraron y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Versículo 19. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora noten, resumiendo un poco, que el versículo 18 da un rápido resumen de los eventos del siglo, en su orden. El fin de la gracia y la soltura de los vientos, ¿no? Esto ya lo vimos en capítulos anteriores. Y el derrame de las plagas finales, capítulo 16. El juicio de los impíos en un periodo futuro, Apocalipsis 20. Y también la destrucción final de los impíos y la recreación de la tierra. En otras palabras, aquí en este versículo se hace un panorama general de todo lo que estaría por venir. Por lo tanto, nosotros estamos parados, ¿en qué tiempo? Estamos parados todavía en un tiempo especial donde existe la gracia. Por misericordia del Señor, si bien es cierto, estamos en el día de la expresión, todavía hay gracia porque el Señor aún no se ha levantado de su lugar para decir el que es injusto siga siendo injusto y el que es santo, santifíquese todavía. Pero si esto está claro, entonces llegará un momento donde llegará el fin de la gracia y los vientos, de acuerdo a lo que estudiábamos en los capítulos anteriores, serán sueltos, ¿no? Y serán, ¿verdad?, destrucción, y que es, por supuesto, lo que amplía el capítulo 15. Luego, estas plagas, que también decimos, ¿no?, el sellamiento tiene que ocurrir antes o va a ocurrir antes de que caigan las plagas, y por supuesto, el capítulo 20, que es fundamental, ¿no? Esto ya ocurre, ¿no? Son dos escenas. En el cielo, los justos están allí delante de Dios examinando por qué razón algunos se perdieron, por qué razón otros están allí. Y en la tierra está vacía, porque el enemigo no tiene a quién engañar. Que eso es un panorama, una idea para cuando lleguemos al capítulo 20. Por último, fíjense que la destrucción de los impíos se dará y una recreación o un nuevo comienzo de la tierra nueva. Ahora, ¿saben? Hay unas palabras finales que son fundamentales para nosotros, ¿no? El verse el arca significa que el tiempo de gracia ha terminado y Jesús sale del lugar santísimo. Ese es el versículo de conexión. Por lo tanto, sus declaraciones son proféticas de los eventos de las plagas postreras y del último evento antes de la venida de Jesús. Así Juan, queridos hermanos, recibe terremotos, ¿cierto?, truenos y un grande granizo. En otras palabras, queridos hermanos, la Biblia es muy importante para cada uno de nosotros y debe seguir siendo importante porque costó mucho. Costó y ha costado el hecho de que se mantengan sus principios. Nosotros vivimos en una época en la que aún se dice, ¿no?, gozamos de libertad para estudiar, para predicar su palabra, pero sabemos de que también los tiempos no serán mejores de aquí en adelante. No esperemos de que vengan tiempos de paz, no esperemos que vengan tiempos de prosperidad porque aún gozamos de libertad. Tenemos esta libertad, tenemos este privilegio para predicar de su palabra, pero llegará un momento donde ya no habrá chance de hacerlo. Por lo tanto, queridos amigos, la reflexión de este capítulo nos anima y nos invita para que aprovechemos la palabra del Señor, para que seamos iluminados por su palabra, para que lo que dice el Salmo 119, uno de los versículos más conocidos de la Biblia, Salmo 119, 105, dice que la palabra de Dios sea una lámpara hacia nosotros, que la palabra de Dios nos ilumine, que la palabra de Dios nos fortalezca y entonces el santo propósito del Señor se cumple. Pregunto, ¿será posible que a pesar de todos los obstáculos que ha pasado la palabra del Señor, haya algo que nos pueda separar de sus principios? ¿Será posible que de pronto, entre tanto luchar, entre tanto buscar, cada uno de nosotros se ha olvidado de lo que el Señor nos ha revelado alguna vez? ¿Por qué? Porque quizá no basta, como decíamos alguna vez, solo haber conocido. Es necesario profundizar. Es necesario afirmarse y es necesario estar claro en lo que una y otra vez el Señor nos recuerda por amor. Quizá alguno podría decir,
bueno, este capítulo es interesante porque nos recuerda el sentido de aquello, pero quizá si no estuviera en la Biblia, otros capítulos nos recordarían la necesidad de la Biblia. Pero fíjense que en la historia, la palabra de Dios ha tenido un valor supremamente importante. Y la palabra de Dios debe seguir fulgurando en nuestros corazones, debe seguir animando nuestro ser. Y pase lo que pase, queridos amigos, sepamos que Dios va adelante. Porque la promesa de la palabra del Señor es certera y precisa, que esa obra continuará hacia nosotros. Yo quisiera orar en esta mañana, pero yo quisiera orar en primer lugar para que agradezcamos a Dios. Agradecer a Dios por su palabra. Agradecer a Dios porque gracias a su misericordia, el día de hoy tenemos la posibilidad de atesorar en nuestros corazones y de vivir con esperanza. Pregunto, ¿hay alguien que está agradecido de Dios por eso? ¿Hay alguien que le gustaría agradecerle al Señor por su palabra y al mismo tiempo pedirle, como segunda instancia, que el Señor nos capacite para seguir entendiendo cada día más, para atesorar, pero también para compartir? Para que así, al tomar ejemplo, ¿no?, de aquellas épocas, aun cuando sea difícil el panorama, nosotros podamos seguir siendo fieles a los principios de su palabra. ¿Hay alguien que le gustaría orar por eso? ¿Puedo ver sus manos? ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y pedimos al Señor que Él nos prepare para que eso sea cierto? Agradezcámosle por su providencia, agradezcámosle por su palabra y agradezcámosle porque aún, queridos amigos, el Espíritu Santo está obrando. Porque aún el Espíritu Santo, el mismo que inspiró la Biblia, está a nuestro lado, y esa es la promesa, que cada vez que abramos la palabra del Señor, a diferencia de cualquier otro libro, el autor está junto a nosotros. El Espíritu Santo capacitará, abrirá nuestra mente para entender su palabra. Oremos. Señor y Padre, gracias porque nos das la oportunidad de ser llamados hijos tuyos. Gracias también porque en esta mañana, al repasar algunos principios, pero Señor, especialmente al recordar y tomar ejemplo de lo que ha sido la historia y el preservar de tu palabra, Señor, no podemos menos que agradecerte. No podemos menos que buscar tu consejo y especialmente saber, Señor, que lo que está escrito en tu palabra es cierto, es preciso y por supuesto tiene una dimensión importante para cada uno de nosotros. Señor, queremos pedirte de manera especial que cada día podamos tener la disposición de buscar tu palabra. Que tengamos la alegría y el gozo de gustar lo que es estudiar tu palabra. Señor, que agradezcamos también, y estamos agradecidos por ello, porque es en tu infinita misericordia como cada día permites que podamos tener palabras de ti, Señor. Gracias, porque tu palabra también no volverá vacía, y gracias, Señor, porque seguirás cumpliendo tu propósito en medio nuestro. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, bendice también a cada amigo que ha seguido la programación durante estos días, para que al seguir estudiando tu palabra, para que al seguir repasando lo que es el libro de Apocalipsis, podamos tener la certeza de que tu venida es pronto, Señor, de que vivimos en el tiempo en que anhelaron vivir las personas que se prepararon en momentos precisos para encontrarse contigo, Señor. Que las épocas en las que nos corresponde estar son épocas solemnes, de mucha importancia, y que necesitamos estar en sintonía con el cielo. Señor, que si hay alguien que pregunta qué hay en nuestro corazón, podamos tener la certeza de que lo que hay en nuestro corazón es lo que proviene de ti. De que aquello en lo que tú nos preparas, cada día estamos afirmados y tenemos la convicción y el ánimo de llevarlo a otros. Quédate con tu iglesia y acompáñanos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, obedezco.
Amén.